Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este jueves 26 de septiembre, jueves de la semana 25 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día jueves leemos el libro del Eclesiastés, también llamado libro de Coelet, capítulo 1, versículos 2 al 11. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar. ¿De dónde vuelve a salir? Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte, y dando vueltas y más vueltas vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender. No deja el hombre de cavilar, no se cansan los ojos de ver ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de alguna cosa dicen, mira, esto sí es nuevo, aún esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos sus sucesores. Palabra de Dios. Las palabras del libro del Eclesiastés son palabras que nos hacen reflexionar sobre nuestra condición temporal. No se trata de una visión que nos lleve a un pesimismo. No se trata de una visión donde no vale la pena la existencia. No se trata de nada semejante. Alguna vez he escuchado a una persona que mal interpretaba las palabras del libro del Eclesiastés en este sentido, que efectivamente le ocurre a muchas personas, enfrentarse a la vida, enfrentarse a la existencia y pensar con pesimismo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacer las cosas? ¿Qué es lo que vale la pena? A lo que nos lleva la lectura que acabamos de hacer es a reconocer nuestra pequeñez, no a reconocer la indiferencia de nuestra vida, nuestra pequeñez, pero no significa que nuestra pequeñez no haga que nuestra vida valga la pena, pero no creyendo que mi vida va a transformar la existencia del universo. El único que ha sido capaz de transformar la existencia del universo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el acontecimiento que rompe la historia de la humanidad es el momento de la encarnación del Verbo de Dios. Nuestra existencia, en cambio, siempre estará limitada a esa temporalidad, a esa pequeñez dentro de la historia humana. ¿Y esto a dónde nos tiene que conducir? Nos tiene que conducir, lógicamente, a poner las prioridades verdaderas en esa pequeñez de existencia. Es que mi vida es tan corta y no sirve de nada lo que hago para transformar la existencia del mundo. No, posiblemente no. Pero ¿sabes para lo que sirve nuestra existencia? Para llegar al cielo. Esa es la meta. Si yo en cambio creo que mi existencia sirve para transformar todas las cosas de este mundo, entonces resulta que no me voy a dedicar posiblemente a lo que verdaderamente valía la pena, aquello para lo cual era mi existencia y no para lo que no era.
No nos lleva entonces a ese pesimismo, no nos lleva a una visión de amargura. Todo el contrario, nos lleva al reconocimiento de la verdad de nuestra existencia para poder apuntar nuestra vida hacia el objetivo verdadero, hacia el objetivo pleno de nuestra existencia. Inician las palabras del libro de Coelet, del libro del Eclesiastés, diciéndonos: todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué quiere decir? Que las cosas en este mundo te pueden efectivamente engañar, y engañar profundamente. ¿Por qué? Porque fácilmente puedo creer que las cosas de este mundo y las personas en este mundo son la finalidad de mi existencia. Y hay un principio que siempre es básico y siempre tenemos que estarlo recordando. Alguna vez una persona me dijo: pero es que usted siempre dice exactamente lo mismo. Es que yo me lo recuerdo a mí todos los días. Estoy en esta vida de manera temporal. Estoy de paso. Si yo no me acuerdo de esto todos los días, bueno, resulta que voy a creer que lo que hago en el día a día es el objetivo de mi vida. No, lo que hago el día a día, y que lo hago con esfuerzo, y que lo hago con cariño, y que lo hago con amor, y que lo hago con dedicación, lo hago porque me sirve para llegar al cielo. No puedo perder de vista la meta. Si pierdo de vista la meta, me desvío. ¿Qué provecho entonces saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? Cuando una persona cree que no, es que estoy aquí en este mundo para trabajar y para darme un mejor futuro y para darle un bienestar a mis hijos. Sí, hermano mío, esas son partes de la vida, pero son las partes que forman esa existencia que siempre es temporal. No van a transformar la existencia de la humanidad. Sí, es cierto que hay hombres que han logrado transformar de una manera grandiosa la humanidad a través de inventos, a través de ese avance científico, pero en la vida de la mayoría de los hombres no se van a producir esos acontecimientos grandiosos que transformen, y ninguno por sí mismo, por sí solo, va a transformar a la humanidad entera. Y por eso continúa el libro del Eclesiastés y dice: pasa una generación, viene otra. La tierra permanece siempre. Y entonces explica ese ciclo de la existencia, ese ciclo en el cual todo va ocurriendo repetidamente. El sol sale y se pone, corre, llega a su lugar, de donde vuelve a salir, sopla el viento y vuelve a dar vuelta. Todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena y vuelve a regresar. Entonces, ¿qué nos está diciendo ese ciclo de movimiento que siempre hay, dentro del cual existimos? Y esto nos recuerda algo muy sencillo. Hay personas que buscan en su vida siempre tener la novedad, siempre querer algo distinto, que las cosas cambien. Oye, hay personas que incluso hablan de las rutinas como si fuera algo malo. Las rutinas no son nada malo. En sí mismas no son nada malo. Yo no me tengo que reinventar todos los días todas las cosas de mi existencia. Tengo que ser capaz, lógicamente, de reinventarme cuando es necesario reinventarme, cuando es necesario cambiar mis actitudes, mi forma de ser, cambiar mi ámbito de trabajo incluso, o la forma en que realizo las cosas. Pero las rutinas forman parte de la existencia. Si una persona habla en contra de la rutina, bueno, entonces, ¿qué? ¿Se va a reinventar la vida todos los días? No, mira, yo me levanto y tengo una rutina que me permite efectivamente dedicarle atención a aquello que es más importante, mientras que aquello que es menos importante lo realizo de manera rutinaria, para no quitarme el espacio, no quitarme la fuerza en lo que no es tan innecesario, o mejor dicho, es necesario, pero no tan importante. Y entonces, claro, tengo solucionadas muchas cosas en la vida a través de esa rutina. La rutina que además hace que el hombre pueda avanzar
en tantas y tantas cosas de manera eficaz, sin tener que reinventarse. Y a eso apoya una generación a la otra. ¿Por qué? Porque vamos transmitiendo sabiduría a la siguiente generación. Por eso continúa el libro del Eclesiastés y dice: todo es difícil de entender, y por eso el hombre no deja de cavilar. No se cansan los ojos de ver ni los oídos de oír. Es decir, siempre nos enfrentamos al misterio, siempre nos enfrentamos a tantas cosas en la vida que no logramos entender. Ah, no, pero yo quiero entenderlo todo. Hermano mío, es que no vamos a poder. No vamos a poder entenderlo todo en esta existencia. Y justamente ese debe ser otro aliciente para querer alcanzar la vida eterna. ¿Por qué quiero llegar al cielo? Bueno, uno de los motivos es porque quiero ser feliz. Y el otro motivo es porque quiero conocer la plenitud, quiero conocer en totalidad. Y cuando se me van a abrir los ojos para poder conocer la realidad verdaderamente en el cielo, mirando a Dios cara a cara. Y entonces, lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer. Y viene esta frase que es tan conocida: no hay nada nuevo bajo el sol. Pero esto no es de nuevo para decir: ay, es que no hay nada nuevo bajo el sol. Oye, que no nos sorprendamos de las cosas como si fueran una gran novedad. Yo siempre lo digo en las charlas, sobre todo con los padres de familia. Fíjate bien, una frase que puede sonar siempre tan actual. ¿Qué tiempos son estos en que los hijos no hacen caso a sus padres? Ay, esto es de hoy en día. No, esto es una frase de 2000 años antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque si yo no entiendo esto, creo que el tiempo que estoy viviendo yo es el tiempo más grande de la historia. Y esto sobre todo sucede con esa visión pesimista. Ay, es que en estos tiempos de hoy no se puede porque antes la vida era más fácil. Oye, quien cree que los tiempos pasados eran mejores vive en una profunda arrogancia. No, los tiempos pasados no eran mejores. Y las cosas se van repitiendo una y otra vez. Y tampoco aquel que tiene esa visión pesimista: no, es que ya hemos llegado al máximo del horror, ya no se puede aguantar tanto horror. Hermano mío, revisa un poquito la historia. Revisa un poquito la historia y renuncia a esa arrogancia de creer que la historia de la humanidad se resume en tu tiempo, que es un tiempo tan cortito en este mundo. No, ni vives los peores tiempos de la historia, ni vives los peores horrores de la historia, ni nada en el mundo te marca que ya está el fin porque ya se ha consumado todo. No, vives ese tiempo como lo han vivido todos antes que tú. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 7 al 9. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé a decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Este evangelio es sumamente importante porque se relaciona con esa pregunta que hace Jesús a sus discípulos. La hemos leído hace pocos domingos atrás, hace 2 domingos atrás. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta que le dan los discípulos es justamente lo mismo que llega a oídos de Herodes. ¿Cuál es la diferencia? Que a Herodes no le llega la verdad.
no sabe quién es Jesús. Mientras que la pregunta que hace Jesús a sus discípulos los va a conducir a la verdad. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y esta va a ser justamente esa verdad que se revela a los discípulos. Ahora, es sumamente interesante ver una diferencia que hay en los evangelios. El evangelio de San Mateo y el evangelio de Lucas difieren en el modo de contar este episodio, porque nos dice Mateo que Herodes estaba convencido de que era Juan el Bautista justamente porque él lo había mandado a matar. Mientras que la lectura que acabamos de hacer del evangelio de San Lucas nos dice más bien que Herodes no creía que fuera Juan el Bautista, porque él lo había mandado a matar. Da exactamente lo mismo esa diferenciación, porque lo que nos muestran los dos evangelios es justamente la arrogancia de Herodes de estar sepultado siempre en sí mismo, lo que veníamos reflexionando en la primera lectura. Fíjate a qué me refiero. El rey Herodes se entera de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse. ¿A qué se tiene que atener? ¿A qué se tiene que atener él? Ya vemos cómo hace milagros. ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Qué tienes que ver tú con él? ¿Qué tienes que ver tú con los milagros que hace Jesús? Es decir, para Herodes, todo siempre es autorreferencial. Esta es la soberbia y la arrogancia, el egocentrismo. Siempre es autorreferencial, siempre hacia sí. Que Jesús hace prodigios. Bueno, entonces anda a conocerlo, anda a buscarlo, si es que estás interesado. Pero no, él no sabe él a qué atenerse. Unos decían que Juan había resucitado. Es que Juan ha resucitado. Entonces tiene que ver conmigo. Y otros que había regresado Elías y otro que había vuelto a la vida alguno de los antiguos profetas. Y entonces viene la última parte de este evangelio que nos dice, pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé a decapitar. Entonces siempre esa autorreferencia. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y aquí es donde concluye de una manera tan tremenda este evangelio. Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Tenía curiosidad. ¿Y por qué digo tremenda? Porque la palabra curiosidad no nos muestra un interés de conocer a Jesús. No nos muestra un interés de escuchar su palabra y transformar su vida. No, nos muestra una actitud superficial. Absolutamente superficial. ¿Qué tiene con respecto a las informaciones que le llegan de Jesús? Simple curiosidad, nada más. Absolutamente nada más. Por eso hay que tener mucho cuidado con la curiosidad. La curiosidad tiene, lógicamente, una perspectiva muy valiosa. La curiosidad puede llevar efectivamente a descubrimientos, puede llevar al deseo de la sabiduría, puede llevar a una muy buena existencia, siempre y cuando sea profunda, siempre y cuando sea una curiosidad que me lleva al conocimiento, que me lleva a la verdad. Pero en cambio, si es una curiosidad superficial, ¿a dónde me lleva? A ningún lado. A ningún lado. Y entonces uno tiene que reflexionar sobre cómo funciona mi curiosidad. ¿Mi curiosidad es una curiosidad que anhela la verdad o simplemente anhela los dichos? Simplemente anhela lo que se murmura por ahí, lo que se dice por ahí. Hay curiosidades que lógicamente son completamente malsanas. ¿A cuál me refiero? Piensa, por ejemplo, cuando nos enteramos del fallecimiento de una persona y viene esta curiosidad de querer saber al detalle cómo ocurrió, pero qué pasó, qué no sé qué, y qué fue, cómo fue.
y repiten lo mismo y lo mismo. Pero, ¿para qué quieres saber tanto? ¿Cuál es el...? No, para conocer. ¿Para conocer para qué? Y esta es la pregunta clave. ¿Para qué? Yo quiero el conocimiento por el conocimiento. No, no, no. Hay muchas cosas que yo no necesito saber. ¿Para qué quiero enterarme de ellas? Y ahí es donde la curiosidad se vuelve efectivamente una cuestión completamente malsana. Qué bonito entonces elevar nuestra oración hoy y decirle al Señor, Señor, curiosidad de querer conocer la verdad para transformar mi existencia y para tener siempre una fe mucho más sólida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.